¿Qué tal, familia? Buenas noches, tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra predicación de Salmos. Y en esta ocasión vamos a ver el Salmo número 14. ¿Verdad? Gracias a Dios estamos avanzando bien. Y como título tenemos, Dios es nuestro refugio y salvación. Y vamos a ver aquí cómo es que David, el autor, nos dice, ¿verdad? Y nos habla de aquellas personas necias en su corazón, ¿sí? Que rechazan a Dios, niegan la existencia de Dios. Por lo tanto, es necesario hablar la palabra de Dios, pero también la misma palabra de Dios, al leerla y estudiarla, nos damos cuenta, ¿sí? De que hay muchas cosas que son reales. Es más, toda la palabra de Dios es real, es inspirada por Dios, ¿sí? Útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de razonar en el corazón. Aquí nos dicen Salmos, ¿verdad? Que debe de haber un razonamiento en el corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces nos entra por la mente, por una oreja, nos sale por la otra, o solamente oímos, no escuchamos, no queremos darnos cuenta del entendimiento que Dios nos quiere dar a través de su palabra, pero sobre todo razonar en el corazón. ¿Por qué? Porque del corazón vienen todos nuestros pensamientos. Entonces, por eso es que se dirige al corazón. Cuando nosotros predicamos, hablamos a una persona, tenemos que hacerle que esta persona escuche en el corazón para que razone, para que su panorama sea más amplio y entonces pueda darse cuenta de la existencia de Dios, ¿sí? Porque hay muchos hechos reales hoy en la actualidad que lo demuestran, de la existencia de Dios, de la creación de Dios, de la creación humana. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa es una gran prueba de lo que Dios hace en nosotros. Nos da un razonamiento, un cerebro. Fuimos hechos con tanta delicadeza, perfección, ¿sí? Que ¿quién pudo haberlo hecho? Dios. No hay un ser humano que crea a otro ser humano. No, Dios nos ha creado. Lo vemos desde el Génesis. Así que vamos a ver, y Dios lo que no quiere es que nos vuelvamos necios en nuestro corazón, sino creamos en nuestro corazón, tengamos una mente abierta, un panorama más abierto y sobre todo tener en nuestro corazón el creer que Dios ha hecho muchas cosas y muchas de las que vemos. Así que no seamos necios. ¿Sí? Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por tus salmos. Gracias por la vida del rey David que aquí nos habla, Señor, porque a través de ello podemos entender, comprender, Señor, que tú eres tan real, tú existes hoy, mañana y siempre, Señor. Y tu palabra también, Señor, es tan real, Señor, que muchos historiadores, eruditos, sabios, Señor, no han encontrado algo contrario, algo que se contradiga a tu palabra, Señor. Así que, Señor, gracias porque nos ministras con tu palabra, nos das el entendimiento, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo número 1, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El hombre necio, eso es lo que habla en su corazón, eso es lo que hay en su corazón, ¿verdad? Y dice, no existe un Dios, no hay un Dios. Entonces aquí vemos cómo es que David mira a estas personas que niegan la existencia de Dios, y David llegó a una conclusión, nada más y nada menos que estas personas eran ¿qué? Necios. David tenía a estas personas en su mente, ¿sí? Ya que no eran lo suficientemente inteligentes para buscar a Dios. De hecho, no hay ningún inteligente, no hay uno que busque a Dios, ¿sí? Por lo tanto, tenía David a estas personas en su mente, a los que simplemente rechazaban a Dios, ¿sí? Y es de que muchos rechazan a Dios, muchos nos han rechazado cuando les llevamos la palabra de Dios. Pero, aún así con eso, y ahorita es lo que vamos a ver, no por el hecho de que rechacen a Dios, Dios los va a dejar en paz. No, eso no sucede. Así que, por ejemplo, David dice esto debido a la evidencia de que hay un Dios,
¿sí? David tiene tan claro, y evidentemente, del Dios que el cual nos está hablando. Evidentemente, tanto en la creación, ¿sí? Como es en la conciencia humana. Eso es lo que vemos, la creación. Dios nos creó, fuimos creados por un Dios. Nos dio aliento de vida, nos dio una mente y un corazón, un espíritu, para poder razonar, para poder tener esa comunión y esa relación con nuestro Creador. Y eso es algo que nos debe llevar por el hecho de ser justo, de ser correspondido, de honrarle a Dios, ¿sí? Por lo tanto, otro hecho de que algunos hombres insisten en negar la existencia de Dios, no borra a Dios del universo. O sea, eso no hace a un lado a Dios, muchos lo negarán, pero esto no hace que Dios deje de existir, jamás va a suceder, ¿sí? Entonces esto habla de su propia posición como necios, ¿sí? Así como vemos aquí a Pablo en Romanos 1:22, que nos habla, ¿verdad?, que muchos profesando ser sabios se hicieron necios. Aún Pablo mostrándoles con hechos reales, ¿verdad?, la palabra de Dios, y muchos por profesar, sentirse muy sabios, se hicieron necios y no creyeron en la existencia de un Dios. Muchos ahora en la actualidad, hay personas que aún no creen que ya haya venido Jesucristo y siguen esperándolo por primera vez. Nosotros esperamos ya por segunda vez a Jesús, ¿sí? Su palabra nos los dice, ¿sí? Que él fue crucificado, murió, resucitó al tercer día. Y si una persona no lo cree y tú se lo explicas, se lo lees en la palabra de Dios, se lo muestras en la palabra de Dios, ¿sí? Y aún así muchos dicen, eso no es cierto, eso no ha pasado. Entonces, y siendo esas personas tal vez se sientan muy sabias, muy estudiadas, se hacen necios. Entonces, el hombre que niega a Dios es un ¿qué? Necio, debido a que niega lo que plenamente es evidente. ¿Y qué es evidente? Vemos el sol. ¿Quién pudo poner una luz tan brillante, tan grande, sí, que nos da la luz del día? Y luego en la noche tenemos la luna, las estrellas, el universo, la creación humana. ¿Quién pudo haber hecho esto? Un Dios grande y poderoso. No hay un ser humano que haya creado algo ni siquiera mínimo. Dios creó todo, completamente todo, plenamente consciente para el bien del ser humano, ¿sí? Entre ellos nosotros somos su creación. Por lo tanto, este tipo de personas únicamente te puede creer lo que es probado científicamente. Es decir, ¿cómo científicamente? Sí, tú le dices, de este cerillo, si yo lo raspo aquí en esta cajetilla, va a prender. A ver, muéstramelo. Y se lo muestras y prende. Entonces sí te cree, ¿verdad? Muchas personas así creen, viendo con sus ojos. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Bienaventurado aquel que no creyó, pero vio. Que no vio, pero creyó, ¿verdad? Entonces, debemos de sentirnos nosotros como hijos de Dios, orgullosos, felices, contentos. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha hecho ahora en nuestro corazón es darnos entendimiento, sabiduría, capacidad de poder entender lo que Dios ha hecho y sigue obrando en muchos corazones. Ahora, hay argumentos existentes de Dios que son estos los que vamos a ver. Por ejemplo, el argumento cosmológico, ¿sí? Esto es la existencia del universo, es decir, significa que debe de haber un Dios que creó esto, ¿sí? Toda la cosmología. Ahora, hay otro argumento teológico, ¿sí?, que de la existencia y el diseño del universo. Esto significa que debió haber sido un diseñador tan grande, poderoso, para poderlo diseñar, ¿sí? El argumento antropológico, que es la naturaleza, el carácter, ¿sí? El carácter único en la humanidad. Eso significa que debe de haber un Dios que busca relacionarse con su pueblo, con la humanidad, ¿sí? Entonces, sí hay pruebas de la existencia de Dios, sí, la naturaleza, ¿sí? Ya veíamos anteriormente, tú siembras una semillita
de lo que quieras y va a empezar a crecer, ¿verdad? Ves su tallito, sus hojas y después va a dar fruto y después cosechas. Entonces, ¿quién puede hacer esto? Dios. Esas son pruebas de lo que Dios hace, de lo que Dios nos ha dejado. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos claro en nuestro corazón, ¿sí?, de lo que Dios ha hecho por el bien de la humanidad. Y es que hablar al corazón es una cosa, hablar a la mente es otra. Esto significa que cuando hablamos con aquel que niega a Dios, deberíamos no solamente o aún de una manera primordial hablarle a su cabeza, a su mente, a tratar de hacer entender en su cabeza, o sea, no, sino también donde en el corazón, ¿sí? Que al predicarle nosotros apuntemos directo al corazón, tratar de hacerle razonar, ¿sí?, de que Dios es bueno, Dios existe, ¿sí? No lo vemos, pero es como el aire. Tú soplas en tu mano, no lo ves, pero lo sientes, respiras, te da vida. Así ese es Dios, así es Dios. Por lo tanto, debemos de que siempre hablar al corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces predicamos y solo tratamos de hacer entender en la mente, pero no en el corazón. Por lo tanto, el que predique el amor conquistador de Jesús, por ejemplo, ¿qué vino a hacer Jesús? Vino a morir por ti. Dice en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! ¿Verdad? Estos versículos nos impactan, porque aún siendo lo que somos, entonces hablas al corazón, tratando de hacer razonar el corazón del necio, ¿sí? Para que entonces pueda razonar y decir, es verdad. ¿Quién pudo haber dado a su único hijo? Dios. Y además murió, fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Y ahora nosotros ahora hemos sido reconciliados con Dios. Y ahora podemos acercarnos directamente con Dios y hablarle, ¿sí? Y nos va a responder, ¿verdad? Entonces, si nosotros no hablamos directo al corazón, muchas veces vamos a hablar y a tratar de hacer entender en la mente, pero no en el corazón. Tiene que haber un impacto con la palabra de Dios, no con estas palabras, ¿sí? Entonces, por eso es que debemos de predicar el Evangelio de Jesús directo al corazón. Y entonces, por la gracia de Dios, vamos a ganar pues a estas personas que no creen o que no tienen fe en el Evangelio, ¿sí? Debemos de hablar directo al corazón. Ahora, por eso es que nos dice, no hay quien haga el bien, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? O sea, es mientras David consideraba el pecado de aquel que niega a Dios, miró hacia el panorama de la humanidad y concluyó que no hay quien haga el bien. Nadie, no hay uno solo que haga el bien o que haga lo bueno. Pero también vemos que no quiso decir que no hay nada, no hay voluntad humana en el mundo o en el ser humano, sino que el hombre caído, es decir, por el pecado, ¿sí?, está tan desviado por un instinto que no le lleva a hacer el bien. Sí, y aún el bien que pudiera hacer está amarrado con la maldad, está atado con maldad. Es decir, muchas personas tratan de hacer el bien, pero están atadas al mismo tiempo a hacer el mal o están atadas al pecado. Por lo tanto, y esto nos damos cuenta desde el momento en que nacemos. Por ejemplo, nacemos tanto con la voluntad, ¿sí?, y la capacidad de hacer el mal, ¿verdad? Y con eso nacemos, es el pecado. Nadie, por ejemplo, nos enseña de pequeños a hacer el mal. Nadie nos enseña, ya lo trae uno, ¿verdad? O a veces es aprendido también. El camino de menor resistencia usualmente nos conduce hacia lo malo, es decir, no a lo bueno. Siempre tal vez pensamos que estamos actuando, nuestras buenas obras nos llevan a hacer algo bien, pero muchas veces hacemos lo contrario, lo malo, ¿sí? A menudo es más fácil animar a una persona que haga el mal a que haga el bien. Por ejemplo, hay personas, ¿sí?, que si una le engañó a otra,
va a pedir consejo con otra persona que fue divorciada, que le va a decir, déjalo. O sea, en vez de que haga el bien a esta persona, le está haciendo todavía un peor daño. Por lo tanto, Dios pregunta, ¿habrá algún sabio o algún entendido que busque a Dios? ¿Habrá algún sabio? Versículos 2 y 3 nos dice, el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios, pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Dios mira desde su reino, donde Él está, ¿verdad? Y vigila toda la humanidad y nos ve a todos, mientras los hombres pudieran tal vez desear olvidarse de Dios, ¿sí? Dios jamás se olvida del hombre. Eso es real. Dios jamás se va a olvidar del hombre. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Fuimos creados por Dios, ¿sí? Él siempre nos está observando. Nos está observando qué hacemos, cómo actuamos, si razono en el corazón o actúo por intuición, si le pido a Dios sabiduría, entendimiento, o qué estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo más el mal que el bien? Entonces, Dios siempre nos va a estar observando. Si piensas que Dios no te observa, Dios te está observando. Siempre te ha observado. Entonces, viendo desde su reino, nuestro Dios ve incluso a nuestros hijos, a toda la humanidad, ¿sí? Ser sabio no significa ser el mejor, ¿sí? O el más entendido, el que sobrepasa, el que se siente más que los demás, sino reconocer a Dios en nuestro corazón, ¿sí? Aceptarle que Él es tan real, que Él existe hoy, mañana y siempre, ¿sí? Y hacer su voluntad, ¿sí? Eso es ser sabio, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y porque temes, crees en Él, lo aceptas, reconoces quién es Dios y haces su voluntad. Te sometes bajo su voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces en el rechazo de Dios por parte del hombre, ¿sí? A menudo está el deseo de que Dios simplemente les va a dejar en paz, pero no es así. Este es un deseo imprudente de parte de estas personas necias, debido a que toda la vida humana depende de Dios. Toda la vida humana depende de Dios. Entonces, Dios no nos va a dejar, siempre va a estar ahí para guiarnos, para instruirnos, para recordarnos quién es Él, para levantarte el simple hecho de mirar la vista hacia el cielo y darnos cuenta lo inmenso y grande y hermoso que son los cielos, ¿sí? El infinito, es hermoso. Entonces, y como prueba de ello, nos vemos en Hechos 17:28, donde nos dice, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus poetas, nosotros somos su descendencia. Entonces, en Él nos movemos, existimos, vivimos, dependemos totalmente de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios busca? ¿Sí? Pues a ver si había algún entendido que se diera cuenta de esto, ¿sí? Y sobre todo que buscara a Dios en su corazón. Cuando Dios mira desde su reino, una cosa que Él busca es si hay algún entendido de corazón o alguien que busque, ¿sí?, a Dios entre la humanidad. Él no se pregunta si hay alguien lo suficientemente inteligente, porque ya vimos que no hay ningún inteligente, ¿sí? Como para poder entender a Dios, a quién está buscando. Dios busca personas con entendimiento en el corazón, que razonemos en el corazón, ¿sí? Por eso es que Dios muchas veces está insistiendo y nos está hablando a través de su palabra y a través de otras personas para que razonemos. Así, de esa manera nos busca Dios, porque nosotros no somos tan inteligentes y sabios para buscarle. No hay uno que haga el bien. Por lo tanto, Él mira más por un juicio moral y espiritual,
para ver si hay algún entendido sobre el plan, sobre su plan y en el corazón, es decir, alguien que busque por el bien de la justicia. Lo justo es que cuando tú razonas en el corazón, Dios te da el entendimiento. Lo justo es honrar a Dios, creer en Él, hablar de lo que Dios hace en nuestra vida, hablar su palabra. ¿Sí? Mucha gente, cuando nosotros le hablamos, le predicamos, muchas veces nos ponen atención 5 o 10 minutos, después ya se quieren ir y ¿sabes qué? Nos cortan o nos rechazan, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Cuando tú hablas, Dios se encarga de lo demás, Dios les da el entendimiento en el corazón, ¿sí? Por lo tanto, lo justo también es que nosotros hablemos a estas personas, ¿sí? Directo al corazón. ¿Por qué? Y mira, Dios conoce nuestras intenciones del corazón totalmente, y lo dice su palabra, y sabe si lo buscamos con un corazón honesto y transparente, o simplemente lo buscamos por algún interés, ¿sí? Lo justo es buscarlo con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque Él ya lo dio todo, Él ya lo dio todo. Lo único que busca es que haya personas entendidas, sabias, razonables, como para buscarle, porque es el propósito de Dios, es su plan de Él, ¿sí? Versículos 4 al 6. Aquí vamos a ver cómo es que Dios defiende a su pueblo de estas personas necias y de algunas otras, pero nos dice, ¿será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Devoran a mi pueblo como si fueran pan y ni siquiera piensan en orar al Señor. El terror se apoderará de ellos, pues Dios está con los que le obedecen. Los perversos frustran los planes de los oprimidos, pero el Señor protegerá a su pueblo. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Esto es real. David primero consideró la profunda caída del hombre. Ahora lidia con el destino del pueblo de Dios. En un mundo caído, ¿verdad? Es decir, oprimido. El pueblo de Dios podría verse como los necios impíos, pero David entendió que son los que hacen iniquidad y que no tienen entendimiento. A estas personas se refiere David, ¿sí? Por eso es que nos habla la palabra y dice, devoran a mi pueblo como si fueran pan, ¿sí? Al parecer, los que hacen iniquidad son más fuertes y por ejemplo, pueden tenerlas de ganar, ¿verdad? Pero David se preguntaba si el pueblo de Dios fue abandonado para los necios y corruptos de este mundo. En ninguna manera es así, ¿sí? El pueblo de Dios no ha sido abandonado, porque Dios prometió que estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora eso es lo que creemos, ahora creemos que Él está con nosotros, y para esto debemos darnos cuenta de que todo lo que Dios ha hecho por la humanidad, sobre todo por su pueblo, por los que le obedecen, ¿sí? Eso es lo que vemos. ¿Por qué? Porque muchos ni siquiera invocan a Jehová, es decir, no oran. Y la falta de oración es ser ¿qué? Negligente, falta de fe, no buscar una relación con Dios, estar perdido, estar en oscuridad, estar con una venda en los ojos, ¿sí? Por lo tanto, no debe de haber falta de oración en la vida ni en el pueblo de Dios, en los cristianos. La relación es fundamental con nuestro Dios. Y esto es lo que sucede, que estas personas que opresoras, temblaron de susto, de espanto, porque Dios ¿qué? Está en la congregación de los justos. Después de hacer la pregunta, David ahora la contesta con gran sabiduría. Los que hacen iniquidad, ¿sí? Parecen fuertes y confiados, pero en realidad están ¿qué? Temblando de miedo. Ahora es lo que vemos, debido a que no pueden borrar la existencia de Dios. No lo podrán hacer. Dios está con la generación de los justos, en la congregación de los justos. Ahí es donde está Dios. Por lo tanto, los opresores tiemblan de miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no van a tener una victoria, jamás la van a tener. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver el consejo del pobre, es decir, del pueblo, ¿sí? Del que se han burlado, ¿sí? Ellos toman consejo.
¿sí? Pero Jehová es su esperanza. David aquí lo que anuncia a los que hacen iniquidad, ¿sí? A estos ya mencionados, pero ¿qué puede obrar en contra del pobre? ¿Sí? Dios tiene un refugio para ellos, es decir, para nosotros, para su pueblo, para los que le buscamos, ¿sí? Entonces esto no puede ser infringido. Entonces, si alguno está peleando en contra de Dios, jamás va a tener éxito. Y mira el consejo que toma el pueblo de Dios, ¿sí? Tal vez en la propia debilidad, pero ve que depende de Dios. Es decir, toma consejo con sus observaciones y ve el final de los impíos. Toma consejo de la Biblia y confía que es la palabra de Dios. Toma consejo con su propia experiencia y ve que Dios contesta oraciones. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Tomar consejo de la palabra de Dios, ir delante de Dios, orar. ¿Y qué vamos a tener? ¿Qué? Una respuesta. Y eso es lo que vemos en el versículo 7. Nos dice, ¿quién vendrá del monte Sión para rescatar a Israel? Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob gritará de alegría e Israel se gozará. La salvación, viene la salvación, ¿verdad? Y es que David sabía que el Señor era su refugio de él mismo y de su pueblo, y de los que hacen iniquidad jamás ganarían, no tendrían una victoria. Por lo tanto, esto era fácil de ver en su momento, ¿sí? Pero David expresó su gran anhelo de que Dios traería una victoria, una liberación, una salvación que Dios ya había prometido a su pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando esto nos dice que cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, es decir, este no era tanto un cautiverio como de Babilonia. Después de muchas generaciones del tiempo de David, ¿sí? Aquí los cautivos son utilizados en un sentido general, ¿sí? Hablando de cualquier tipo de situación donde el pueblo de Dios fue oprimido y atado. Entonces, concluimos con esto, ¿verdad? Hemos aprendido que Dios está con los que le buscan, con los que le aman y son obedientes a su palabra, y que nunca vamos a estar solos, jamás vamos a estar solos. Entonces debemos ser entendidos, sabios, para honrar a Dios, ya que siempre nos dará una victoria sobre los que nos quieren oprimir o nuestros enemigos. Así que orar es primordial en la vida del cristiano, ¿sí? Que Dios les bendiga y que la pasen bien. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mostrarnos tu palabra, que debemos de permanecer contigo, creer en tu existencia, dar a conocer tu existencia, Señor. Señor, y Padre Santo, también tener una relación contigo, Señor, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra roca, en cual vamos, Señor, y tenemos una salvación contigo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, te recuerdo, los días miércoles tenemos el estudio 8:30, tenemos Proverbios. El día jueves predicas de Salmos 8:30. El día viernes a prueba de fuego, no te lo pierdas, 8:30. El día sábado a las 12 Familia Kids. Y el domingo nos vemos en la iglesia. El sábado 8:30 libro de Crónicas, no te lo pierdas. Dios te bendiga.